Hola, la reflexión de hoy la he titulado Cuba en el recuerdo, segunda parte. Al no tener una ruta establecida, íbamos por libres, entablamos conversaciones con mucha y variada gente, tanto en la capital como fuera de ella. Aquellos que estaban cerca del orden establecido se les veía mucho mejor, trabajaban y tenían dinero. Un día frente al Parlamento hablamos con alguien que aparentemente era impresor, como mi amigo. Nos hizo pasar al local de la empresa. Aquello estaba abandonado y lleno de polvo. No sé qué hacía allí. Decidimos un día ir a una excursión hacia el oeste. Queríamos visitar Pinar del Río y Viñales, en la que había una fábrica de puros. Visitamos también una cueva en la que se navegaba en barca y estuvimos en el mural de la prehistoria. Precioso. Al volver vimos unas pequeñas chozas de los agricultores y también los estragos del huracán Katrina. Fue una excursión inolvidable. Un paseo por La Habana. Estuvimos, como no, en la bodeguita del medio, donde tomamos un mojito cubano y también comimos en el Floridita. También en un paladar, un pequeño lugar en un piso con una terracita en la que solo cabían 3 mesas. Los propietarios se decidieron para servirnos. Recuerdo que comimos langosta. Después, un paseo por el malecón al atardecer con las jovencitas. Aquello fue inolvidable. Vimos mucha propaganda del régimen, museos militares, material obsoleto de la guerra, tanques, aviones, un vagón en el que viajó Fidel. Hay alguna gente, no lo dicen, se lo callan, que quiere volver a ser esclavos del anterior régimen. Seguro que han visto posibilidades de negocio. Eran los proyectos de emprendedores de negocios los que solo se miran a su ombligo, los egoístas. A pesar de todo, me encantaría que la UNESCO declarara Patrimonio de la Humanidad al pueblo cubano por su mezcla de razas y su convivencia. Me gustaría resaltar 2 cosas: el embargo a la economía cubana y los defectos de su sistema. Errores que vemos en ese pueblo, pero que también de otros países como Venezuela, Nicaragua de hoy en día. Sé que es difícil gobernar para todo el mundo, pero es lamentable el darte cuenta de cómo la población debería tener un poco más de conciencia. No sé por qué pasa esto. Para mí, que los espabilados de cualquier régimen intentan sacar provecho de él sin importarles demasiado a los demás. Aunque así todo vi mucha solidaridad. En aquel tiempo, el régimen intentaba recuperar a los 5 prisioneros de los del norte. En algún momento, la propaganda era agobiante. Fue en 2001 cuando el gobierno cubano reconoció que los 5 eran agentes de inteligencia. Eran los presos políticos que habían cogido los del norte. Al final, poco a poco, fueron liberados después de nuestro viaje y aquello supuso el principio de la relajación de las relaciones políticas. ¿Qué clase de personas hacen sufrir a esa gente? ¿Qué clase de gente ha llevado a este pueblo hasta aquí? ¿Cómo crees que los del norte hablarán de la revolución cubana? El experimento humano que no funcionó porque los Estados Unidos nunca quisieron que funcionara. Ese fue su poder. Pasada la crisis de los misiles, ¿qué impedía levantar el embargo a ese pueblo? Y demasiados recuerdos del viaje. Pero fuimos a ver a aquel pueblo, no a la susodicha miseria ni de turismo. Hasta la próxima reflexión.